instructor y compañeros. Mi equipo, conformado por Estefanía Niño, Carlos Andrés y yo, Alison Perdomo, les vamos a hablar sobre el estudio de caso de población y vivienda según el último censo realizado por el DANE en Colombia. Encontraremos variables como el sexo, la edad, tipo de población, el tipo de vivienda, números de hogares, el acceso a servicios públicos, entre otros. Los instrumentos de recolección de esta información fueron páginas web, pero nuestra principal fuente fue la página oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Esta información estadística es de suma importancia para el país porque le permite a los diferentes organismos públicos y privados identificar, planear y tomar decisiones con respecto al desarrollo económico, política pública, bienestar social, empleo, salud, migración, entre otros. Ahora vamos a hablar de el cómo vivimos. Según el último censo realizado por el DANE, se estableció que en Colombia existen un total de 14.243.223 hogares, de los cuales un 18,6% son conformados por una sola persona, un 21,8% por dos personas, a su vez un 23,3% tres personas, 19,5% cuatro personas, 9,6% 5 personas y un total de 7,3% se llegó a la conclusión de 6 personas. En la jefatura de los hogares son los hombres quienes encabezan este índice con un 59,3% equivalente a 8.446.231 hogares y le siguen las mujeres con un 40,7% equivalente a 5.796.991 hogares. Y por último, con un total de 24.820 que el DANE categorizó como otro y que hace referencia a lo que son refugios, cuevas, carpas, entre otros. El censo también nos permitió establecer que en Colombia existe un total de 16.070.893 viviendas, donde un 78,7% corresponde a vivienda residencial, un 19,2% a vivienda comercial o no residencial y finalmente un 2,1% al mixto. También podemos identificar los diferentes tipos de vivienda, donde 10.019.653 corresponden a casas, 5.193.061 corresponden a lo que son apartamentos, 657.660 a cuartos y 175.699 a las diferentes etnias. Al acceso a los servicios públicos, el DANE pudo establecer que el 96,3% de la totalidad de los hogares tiene acceso a la energía eléctrica, 86,4% al acueducto, un total del 76,6% al alcantarillado, 67,3% gas natural, 81,6% a la recolección de basuras y por último un 43,8% al internet. Hola, mira, me llamo Carlos. Hoy vamos a hablar de dónde estamos ubicados los colombianos en nuestro territorio nacional. Bajo los arduos estudios que ha realizado el DANE, podemos deducir que las personas censadas en hogares particulares son alrededor de 43.835.324 personas. Las personas en lugares especiales de alojamiento LEA son un aproximado de 329.093 personas, o sea, un total de personas efectivamente censadas de 44.164.417 personas, para un total de 8.5 personas que viven en hogares particulares, o sea, un total de 4.094.077 personas, para un estimado total de personas de 48.258.494 personas. La distribución de la población por ubicación es la siguiente: el 77.1% de la población está ubicada en cabeceras municipales. Además de eso, el 7.1% de la población está ubicada en centros poblados y el 15.8% de la población está ubicada en el rural disperso.
En el 2018 los departamentos con mayor tasa de jóvenes son los siguientes: Amazonas, Putumayo, Guainía, Bichada, Guaviare y Arauca. Actualmente el estudio más cercano del DANE sobre la tasa de alfabetización en Colombia parte desde el 2018, la cual dicta lo siguiente: tasa de alfabetización de mujeres 95.32%, tasa de alfabetización de los hombres 94.85%, tasa de alfabetización de los adultos 95.09%, tasa de alfabetización de mujeres jóvenes 99.07%, tasa de alfabetización de hombres jóvenes 98.63%, tasa de alfabetización de jóvenes 98.85%. Entonces, vamos a proceder a hablar de los indicadores demográficos desde el 2015 hasta el 2020 para no extendernos tanto. Relación de masculinidad. Antioquia. En el 2015 presentaba una tasa del 95.56%. En el 2020, 95.66%. Atlántico. En el 2015 presentaba un 97.65%. En el 2020 presenta un 97.86%. En la ciudad de Bogotá, en el 2015 presentaba una tasa del 93.64%. En el 2020 presentó una tasa de 94.17%. En Bolívar, en el 2015 presentaba una tasa de 100.05%. En el 2020 presentó una tasa de 100.04%. En Boyacá, en el 2015 presentaba una tasa de 100.43%. En el 2020 presentó una tasa de 100.85%. Caldas, en el 2015 presentó una tasa de 95.79%. En el 2020 presentó una tasa de 55.64%. Caquetá, en el 2015 presentó una tasa de 100.65%. En el 2020 presentó una tasa de 99.62%. Cauca, en el 2015 presentaba una tasa de 102.65%. En el 2020 presentó una tasa de 102.64%. Córdoba, en el 2015 presentaba una tasa de 100.51%. En el 2020 presentó una tasa de 100.19%. Cundinamarca, en el 2015 presentaba una tasa de 99.43%. En el 2009 presentó una tasa de 99.21%. Chocó, en el 2015 presentó una tasa de 100.15%. En el 2020 presentó una tasa de 100.94%. Huila, en el 2015 presentó una tasa de 100.72%. En el 2020 presentó una tasa de 100.62%. La Guajira, en el 2015 presentó una tasa de 98.05%. En el 2020 presentó una tasa de 98.05%. Magdalena, en el 2015 presentaba una tasa de 102.17%. En el 2020 presentaba una tasa de 102.32%. Meta, en el 2015 presentó una tasa del 100%. En el 2020 presentó una tasa de 99.21%. Nariño, en el 2015 presentó una tasa de 100.77%. En el 2020 presentó la tasa de 100.79%. Norte de Santander, en el 2015 presentó una tasa de 98.27%. En el 2020 presentó una tasa de 98.08%. Quindío, en el 2015 presentó una tasa de 96.44%. En el 2020 presentó una tasa de 96.49%. Risaralda, en el 2015 presentó una tasa de 94.87%. En el 2020 presentó una tasa de 94.83%. Santander, en el 2015 presentó una tasa de 97.83%. 97.73%. En el 2020 presentó una tasa de 97.81%. Sucre, en el 2015 presentó una tasa de 102.75%. En el 2020 presentó una tasa de 102.59%. Tolima, en el 2015 presentó una tasa de 100.26%. En el 2020 presentó una tasa de 99.45%. Hola, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Díaz. En este video voy a explicar un poco sobre el caso de estudio del Censo de Población y Vivienda en Colombia. Encontré, bueno, varias herramientas de trabajo que estoy utilizando. Es Word, hice varias representaciones en diagramas de círculo, otras que ya venían pues de las páginas donde encontré la información. Entonces a mí me correspondió cuántos somos. Vamos a encontrar varias variables como son el sexo, la edad, demografía, personas que saben leer, escribir, la discapacidad, la fecundidad por grupos de edad. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar cuántos somos. En Colombia cerró este 2021 con una población de 51.049 millones de personas.
con lo que supone un incremento de 677 habitantes. Entre esas encontramos 196.113 mujeres y 186.844 hombres respecto al 2020, en el que la población fue de 50.372.000 personas. Entonces lo hice en una representación de diagrama de círculo. Vamos a encontrar pues que según la demografía en Colombia, vamos a tener unos indicadores demográficos en Colombia del 2021. Hay un total de nacimientos de 951.477 con 1.8% de total. En masculino hay 494.299 y 51.9%. En femenino encontramos el 457.778. Encontramos también que hay defunciones de 289.546. En esos indicadores encontramos que 0 a 17 años son 16.610.493. De 18 a 29 años, 10.871.021. De 30 a 49 años, 12.401.767. De 50 a 64 años, 6.447.395. Y más de 65 años encontramos 5.351.229. Bueno, con esa información que nos va dando las páginas como del DANE, donde se realiza el censo, esa información es muy importante porque podemos identificar la cantidad de niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos mayores, donde se pueden trabajar diferentes áreas dependiendo de la vulnerabilidad de lo que se esté presentando. Por ejemplo, encontramos un porcentaje de personas con discapacidad. Según el sexo, bueno, hombres es el 9,0% y mujeres 29,9%. Entonces, eso nos ayuda a identificar, lo hice por el diagrama circular, entonces eso nos ayuda a identificar qué debemos mejorar, por los programas que hace el gobierno. Entonces, lo que encontré, la información que encontré es que el 15% de la población con discapacidad registrada manifestó pertenecer a grupos étnicos. De eso, el 72,6% según el grupo grupo indígena, y el 26,8% se reconoce como negros, afrodescentes, raizal o palenquero, y el 0,52% como rom. No se lo sé pronunciar, pero me imagino que es así. Entonces, bueno, acá encontramos diferentes. Vamos a utilizar un diagrama de barras, donde identificamos cuáles son los adultos mayores. Acá me dice que mayores de 60 años es el 55,8%, adultos en rango de edad 27 a 59 años está el 47,2%, en jóvenes el 15,20%, de 15 años a 27 años es el 41,3%. Niños y niñas de 0 a 14 años encontramos que el 39,5%. ¿Sí? Con esa información vemos cuáles son las personas a trabajar
que tienen discapacidad. Acá nos muestran que tiene un porcentaje alto, son los adultos mayores. Encontré como una información que en los adultos mayores lo más frecuente en enfermedades es su sistema digestivo, circulatorio y tiene problemas de comportamiento. En niños y adolescentes encontramos enfermedades frecuentes, son los trastornos mentales, niños con difícil comportamiento, enfermedades del sistema nervioso y digestivo y malformaciones congénitas. Bueno, eso también nos ayuda a ver el censo y la información tabulada también nos ayuda a verificar, por ejemplo, que el 70% en las personas con discapacidad pertenecen a un régimen subsidiado y el 29,64% al contributivo. Entonces, eso también nos ayuda un poco como al plan de acción que se debe mejorar. En las coberturas de afiliación del Seguro Social, el 76,8% de las personas registradas en el RLSPD se encuentran afiliadas a la Seguridad Social en Salud. Los mayores afiliados son en Huila, con el 81,4%, el Bogotá 79%, Bolívar 78,7% y Quindío el 78,5%. Entonces, esa información tabulada podemos ver si los programas y todos los planes que se ha realizado como la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, vemos si realmente están mejorando o en qué áreas debemos mejorar más, si hemos evolucionado a raíz del tiempo. Entonces, para eso también nos sirve un poco esa información. Bueno, también las personas que saben leer y escribir, encontramos que el 93,9% de las mujeres mayores de 15 años saben leer en Colombia. Mientras que la de los hombres lo hace el 93,1%. Acá vemos como una evolución, creería yo, que hemos evolucionado. Hay que como comprender un poquito qué es el analfabetismo, que se presentan como tres tipos. El analfabetismo absoluto, que son las personas que realmente no saben leer y no saben escribir. Está el funcional, que saben leer y escribir, y matemáticas, pero no tienen como su nivel de comprensión es muy bajo. Y está el tecnológico, capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías o realmente se desconocen. Entonces, digo yo que su gran porcentaje lo tienen en las tecnologías los adultos mayores, que les cuesta mucho adaptarse a los celulares, a manejar un computador, a manejar las tablets, a entender un poco cómo utilizar estos medios, buscar información. Los departamentos que manifestó no leer ni escribir es en La Guajira, Chocó, Bichada, Sucre y Córdoba. Esto quiere decir que son los departamentos donde más debemos trabajar con el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia. Con ese fin, aumentar de pronto más la educación, generar programas, generar un poco más de conciencia, generar más empleo de educación hacia esa área. Con esta información de gráficas y de tabulación, podemos analizar proyecciones de años atrás, como en 1964, era que el 71,1% en mujeres no sabía leer ni escribir, y en los hombres el 75%. Quiere decir que sí hemos
aumentado, o sea, se ha mejorado o ha bajado el índice de analfabetismo. Entonces sí hay una evolución. Con esa información, pues podemos realizar más estrategias, por ejemplo, en los departamentos que no hemos, que manifestaron que no saben leer, podemos hacer estrategias como modelos pedagógicos flexibles, procesos de alfabetización con escuelas normales superiores, implementación del ciclo lectivo integrado, ¿sí? Más o menos. Eso es lo que podemos realizar. Se me facilita más como hacer ciclo de diafragmas de círculos. Y bueno, educación en instituciones, pues en el sector oficial de matrícula total fue 8.100.200, bueno, acá está como mal, 292. Y para el sector no oficial es 1.696.385, con una participación del 92.7% y 17,3% respectivamente. Total alumnos matriculados en el sector oficial, el 97%. Asistieron en sedes educativas de carácter público y el 3% de sedes educativos de carácter privado por contratación. Entonces, acá vamos a observar que el oficial cuenta con 82.2, el no oficial 17.3, también lo representamos en instituciones rurales y las urbanas. El rural está con el 24.4% y el urbano el 75.6%, según el DANE. Matrícula según el departamento, bueno, los 10 departamentos de mayor registro totalizaron el 65.6 de matrícula. Y los de mayor participación, pues fue Bogotá con el 12,6, Antioquia con el 12,3 respecto al año 2020. Se registró bajas en Amazonas, Bogotá, Caquetá y Guaviares, mientras el mayor aumento en matrículas se presentó en el departamento de Guainía en un 11%. Bueno, siento que los departamentos que presentaron como bajas en matrículas son departamentos con diferentes conflictos donde hay que trabajar un poco más para incentivar a los jóvenes a pertenecer a las instituciones y tener educación por el conflicto armado. Bueno, encontramos aquí como una variación de porcentaje de alumnos matriculados en el departamento del año 2021 al 2020. Ahí vemos la variación. Nos informan cuántos fueron matriculados por departamento. Y en fecundidad, pues la tasa general calculada en el año 2021 presenta 30 nacimientos por cada 1.000 de mujeres en edad productiva. Hay una disminución del 27.5 nacimientos frente a lo registrado en el año 2005. Pues en estos porcentajes hace parte entender el contexto en el que los niños nacen. El estudio realizado en el que se contempló en el periodo de, bueno, acabo de leer un poco, del 98 al 2019, puede evidenciar las edades con las que más mujeres deciden tener hijos es entre los 20 y 24 años y 25 a 29. Sin embargo, esto no incluye a los embarazos de menor de edad que siguen al orden del día.
En tal sentido, indica informe en las mujeres de 10 a 14 años tuvieron una tasa de fecundidad de registro de un crecimiento del 45.5 en 15 departamentos y una disminución en 18. El crecimiento más evidente se dio en Bolívar, La Guajira, Magdalena y Nariño. Bueno, con respecto a esta información, creo que ahí se debe desarrollar como más programas donde se vayan a las instituciones, se les explique a los jóvenes desde de ese rango de edad, en 15 a 14 años, la precaución al momento de tener relaciones para no quedar embarazadas. También siento que hay un porcentaje alto de personas que ya no desean tener hijos, entonces eso hace que cambie la información. Bueno, y como conclusión de cuántos somos o de cuántos somos, tenemos que, lo más importante de concluir este ejercicio son los datos estadísticos y variables de medición que nos brinda a través de tablas, diagrama de barras y de círculos, ya que facilitan el acceso a la información para la toma de decisiones y análisis comparativo y matemático de cada área estudiada. Muchísimas gracias.